Y vamos a hacerlo en el verso 10, Lucas 13, el verso 10. Gloria al Señor. Lucas 13:10 dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, digo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos días pues venid, sed sanados, y no en día de reposo. Vamos a orar para que Dios nos hable, que yo no sea el que hable, sino su Espíritu. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia una vez más. Tú conoces las intenciones y los pensamientos del corazón. Te pedimos, Dios amado, que tú nos hables en esta hora, a través de tu palabra, porque esta es tu palabra, fue escrita por hombres, Dios mío, inspirados a través del Espíritu. Dios eterno, yo me quito para que tú te pongas. Habla en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, puede sentarse. Vamos a hablar bajo el tema, le he puesto a esto como tema, diciendo como: ¿qué eres tú? ¿Concilio, una secta, una denominación o un seguidor de Cristo? ¿Qué eres tú? Mire, en el tiempo del Señor Jesucristo, como ahora, surge una necesidad de salvación y también hay una sed espiritual. Amén, hermanos. También hay personas necesitadas de liberación, de sanidad, de un milagro en sus vidas. Ese era el tiempo de antes, pero también el tiempo de ahora sigue siendo igual. La gente sigue estando necesitada y sigue estando sedienta de Dios. Amén que sí. Pero para este tiempo del Señor Jesucristo, Él estaba haciendo la tarea solo, ¿cierto que sí? Él estaba capacitando a unos discípulos, a unos apóstoles, pero Él estaba haciendo la tarea solo, alabado el nombre del Señor, mientras instruía a sus discípulos para luego dejarlos a cargo de la labor de predicar la palabra. Porque eso es lo que Dios nos ha encomendado a los que ya hemos creído en Él. ¿Qué nos ha encomendado Dios, hermano? Predicar su palabra. La palabra dice: predique afuera, a tiempo y ¿qué? Fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Cierto que sí? Alabado el nombre del Señor, para que la gente tenga algún día testimonio. Y no diga: a mí nadie, ¿qué? Me predicó. Ahora, la pregunta que dice mucha gente: pero es que el evangelio vino después. ¿Qué pasa con la gente de atrás? Que no supo de Cristo. La gente, cierto, la gente primitiva que no supo en esta tierra americana nunca, el siglo antes de Cristo. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Si no hay Biblia, si no hay Cristo, sería injusto que Dios lo rechace y le diga: es que usted no aceptó a Cristo. ¿Cómo le va a juzgar Dios así? Dios no es injusto. ¿Qué dice Romanos? La Biblia dice que la ley, su conciencia les defenderá o les juzgará ese día. La conciencia es la voz de Dios, hermano. Vea, la conciencia uno nunca lo aconseja para mal. Usted va a hacer algo malo y hay algo dentro muy pequeño que le está diciendo: no, eso está mal, no lo haga, no. Pero el ser humano, ¿qué hace? Lo hace. Lo hace. A su nombre, gloria. Eso que está diciendo ahí, eso lo puso Dios. La conciencia le va a juzgar o lo va a defender en el mañana.
Alabado el nombre del Señor. Entonces, a eso nos mandó el Señor, a predicar la palabra. Pues hoy vemos que hay muchas iglesias, amén, hermano, muchos concilios, muchas sectas, muchas denominaciones, muchas doctrinas, muchos dogmas, pero nada de eso ha tenido tanto impacto como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Colombia está lleno de iglesias, ¿sí o no? ¿Ha servido tanta iglesia? La iglesia no sirve para nada, hermano. O la religión no sirve. ¿Cierto que sí? La religión no sirve. A mí no me sirvió la religión. Por eso estamos hablando concilio, secta o denominación. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, lo que tuvieron aquellos pocos hombres en ese tiempo, ellos fueron impactados por el poder de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y mire lo que dice Hechos 17:6. Hechos 17:6. Fue en tanto el impacto de estos hombres que la gente Hechos 17:6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué gritaban? Esto que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¿Esto que trastornan a qué? Al mundo entero. ¿Y cómo estaban trastornando al mundo? Según ellas, según esta expresión de estas personas, lo estaban trastornando predicando la palabra. La palabra. Y era un trastorno porque, hermano, estaban alterando la cultura de muchos países, de muchas naciones en su entonces, porque venían con un mensaje diferente. A su nombre sea la gloria. ¿Cierto que sí? Entonces, la palabra trastornar significa invertir el orden regular de algo, alterar la normalidad del funcionamiento de algo. Eso era lo que los apóstoles hacían. Ellos fueron contra la cultura de su tiempo. Porque ¿qué hacían los romanos? Para ellos era normal tener una fiesta y hacer orgías. En ese tiempo eso era normal. Y todo mundo estar así era normal. Cuando viene Cristo, Cristo empieza a mostrar un camino diferente. Eso es un impacto para una sociedad que está acostumbrada a la perversidad, hermano. Eso es un impacto cuando le dicen eso está malo, eso está equívoco, eso va contra la naturaleza, contra lo divino de Dios. ¿Qué me imagino dirían los romanos? Pero estos que trastornan al mundo también llegaron acá. ¿Cierto que sí? Porque la palabra es un trastorno para aquel que no la quiera aceptar. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que, por eso fueron contra esculturas, exponiendo así sus vidas, mostrando que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Y ese es Jesucristo de Nazaret. Amén. Ellos iban contra la idolatría, contra las aberraciones, contra los pecados. Ellos iban mostrando un camino mejor y con poder de Dios. Pero hoy muchos nos decimos llamar seguidores de Cristo, pero no predicamos la palabra o no trastornamos nuestro entorno. Antes el entorno nos trastorna a nosotros. ¿Cierto que sí? Que dice Romanos capítulo 12, el verso 1, que no nos conformemos al sistema del mundo. ¿Cierto que sí? El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente. En el mundo estamos. No le estoy diciendo que salga del mundo, en el mundo estamos. Pero no hay que conformarnos o no hay que vivir según el mundo vive. ¿Cierto que sí, hermano? Alabado el nombre del Señor para siempre. El pueblo de Dios hoy nos estamos acomodando a la cultura, al tiempo que nos ha tocado vivir y vamos adoptando cosas contra la palabra. ¿Verdad que sí? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué el tema concilio, denominación, secta o seguidores de Cristo? Es porque muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero lo que siguen es una iglesia. ¿Cierto que sí?
lo que siguen es una religión, pero no siguen el evangelio puro y santo de Dios, hermano. La gente, ay, yo soy de tal religión, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos conflicto, es donde tenemos problemas. Cierto que sí. Y es donde muchos se decepcionan porque piensan que todo mundo está en la misma colada. Este es cristiano, entonces, cierto que sí. Alabado el nombre del Señor. Dicen, un pastor es ladrón, todo mundo es ladrón. Cierto que sí, a todo mundo lo meten en la colada. Pues estamos viviendo un tiempo donde, hermano, es difícil distinguir a un cristiano de verdad. Yo te pregunto, hermano, ¿usted qué está practicando? ¿Usted está practicando una religión o está practicando el evangelio de poder? Romanos 1:16, ¿qué dice Romanos 1:16? Mire lo que dice Romanos 1:16. ¿Qué estás practicando tú? Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. El tema de Dios es un tema de fe. Es un tema de fe. ¿Oyó? Todo lo que es de Dios es un tema de fe. Gloria al Señor para siempre. También en la ciencia hay algo llamado, usted puede mostrar una prueba, pero hay unas pruebas que se llaman testimoniales, pruebas de testimonio, porque no hay manera de probar con un ADN el ADN de Cristo. Hace mucho tiempo murió. O sea, no hay cosas que se puedan probar, pero hay cosas que fueron testimonio. Cierto que sí, no de boca de uno, sino de muchos que lo vieron. Hay un testimonio ocular, lo vieron. Este evangelio, hay muchas cosas que usted tal vez no ve, pero no significa que no existan. El evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Para el que no cree es una religión más. Para el que no cree se vuelve tibio, se vuelve flojo, no ora, no siente el poder de Dios. Nunca alcanzará una experiencia de Dios. Entrará y saldrá de un templo, pero nunca jamás en su vida experimentará el poder y la gloria de Dios. Algo que le haga sentir que Dios es real, que Dios es poder. A su nombre, gloria. ¿Verdad que sí? Esto yo tengo que creer. Dios es poder, Dios es real, Dios se manifiesta, Dios toca, Dios sana. Alabado el Señor para siempre. El evangelio es poder de Dios para el que cree. Para el que no cree es una religión. Cierto que sí, es una religión más. Y por eso hay muchas iglesias, por eso hay muchos ministros. Pero ¿dónde está el poder? Hay muchos miembros de iglesias. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Verdad que sí, hermano? Tiene que salir de la rutina. Por eso en la iglesia no se puede distraer uno con celular, ¿cierto que sí? No se puede distraer uno hablando con el hermano. En la iglesia yo tengo que estar receptivo porque en un momento a otro Dios me puede visitar. Dios me puede ministrar, me puede tocar, me puede llenar de su poder, me puede liberar. ¿Verdad que sí, hermano? En un momento a otro, Dios no avisa. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, y de repente, ¿y qué? De repente vino como un estruendo, el cual sopló y llenó la casa en donde estaban todos. Dios cuando visita, eso es de repente. Cuando a mí Dios me tocó, yo no esperaba eso fue de repente. Usted no lo espera, usted está orando, cantando y llega de repente. Alabado el nombre del Señor. El evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma. El evangelio cambia. El evangelio saca de la enfermedad. El evangelio saca de la ruina. El evangelio transforma generaciones de familia.
Les he hablado, ¿cómo es posible que en una familia que la tatarabuela, perdón la expresión, fue de la vía de la calle, fue prostituta? Las que siguen prostituta y las que siguen prostituta y para allá, o ladrones, ladrones, o todos han muerto a bala, bala. Nadie ha muerto normal en esa casa, en esa descendencia. Tiene que levantarse uno que diga, no más. Esto acaba conmigo en el nombre de Jesús. Y Cristo es el único que puede bendecir lo que ya está maldito. Es el único que puede bendecir lo que ya hay una, porque hay una, ¿qué culpa tienes? ¿Qué culpa tiene usted? Pero si su papito o su tatarabuelo por allá atrás se pusieron a hacer brujería, aunque usted no crea, el diablo existe y la brujería existe. Como usted no ha visto a Changó, ni a Siete Rayos, ni a Yemayá, pero cuando se le aparezca esa cosa, cuando se le aparezca a usted esa cosa, ¡ay! Si le aparezca a usted esas cosas, ¡ay sí cree! ¿Pero para qué? ¿Cierto que sí? ¿Usted qué sabe qué hicieron sus abuelos atrás? Y encomendaron a sus descendencia, ¿cierto? La consagraron y ahí para allá hay un caos, hay una ruina, hay una maldad, hay una perseguidera, hay demonios reclamando lo que se hizo un pacto atrás. Tiene que romper eso en el nombre de Jesús. Hasta aquí acabó esta maldición. Mi casa, hasta aquí acaba esta maldición. ¿Cierto que sí, hermano? En Cristo se acaban las maldiciones. El tatarabuelo arruinado, bisabuelo ruina, 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 ruina. Pues se acabó eso conmigo en el nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? Yo vengo a Cristo para que esto se acabe, para que esto se quite. ¿Verdad que sí? El evangelio transforma, el evangelio cambia. ¿Qué eres tú? ¿A quién estás siguiendo tú? Ciertamente uno viene a una iglesia remanente escogido, cierto, y uno siente una identidad, pero yo estoy siguiendo a Cristo. A Cristo. ¿O no escuché? Estamos siguiendo a Cristo. A su nombre gloria. Entonces, voy a dar un significado. ¿Qué significa concilio? Porque el tema dice concilio, secta, denominación, etcétera. Concilio, lugar donde se reúnen obispos, personas de autoridad para decidir o liberar sobre temas de dogmas y de disciplina. Denominación, nombre o título con que se distinguen las personas. Secta, comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Qué peligro estar en una secta, porque así ahí sí le tienen manipulado el cerebro a uno. ¿Verdad que sí? Se lo tienen manipulado. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero ¿qué es la obra de Dios? A veces decimos, esta iglesia es la obra de Dios. Esa iglesia es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Porque mucha gente dice que es la obra de Dios. Vamos a San Juan, el capítulo 6, el verso 29. Alabado el nombre del Señor para siempre. Alabe a Dios para que no se vaya a dormir. Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? No es ninguna iglesia. La obra de Dios no es ninguna iglesia. Yo quiero que usted entienda que las iglesias en el mundo, católico, cristiano, eso es una razón social. Es una razón social que se le dio aquí en la tierra para que de alguna manera tenga su reconocimiento ante una personería jurídica, ante un gobierno. ¿Verdad que sí? Es algo, un poder legal que se le otorga. Pero, ¿qué es la obra de Dios? Que yo crea en la persona que Dios el Padre envió. ¿Verdad que sí? Y ese es el Señor Jesucristo. Que creáis en el que ha enviado. Alabado el nombre del Señor. Por esto es este tema. Los fariseos eran personas que estudiaban con disciplina
la ley de Dios, iban a la sinagoga, pero allá en esa sinagoga no sucedía nada, solo estaban religiosamente, pero no para estar más cerca de Dios. Mire, vamos a Mateo 23, Mateo 23, gloria al Señor para siempre, el verso 6. Mateo 23, el verso 6. Dice la palabra así: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que significa maestro. El Señor estaba, no haya malentender. Ay, no me gusta hacerme adelante a la iglesia porque la Biblia dice que los fariseos amaban los primeros asientos. No, no, no. Usted en la iglesia siempre busca sentarse en donde, adelante, ¿cierto? En la medida de lo posible. Pero en este caso, ellos amaban estar siempre adelante para ser vistos. Y dice que eran las fiestas, en las cenas, querían estar adelante, querían estar al frente y que la gente los llamara maestro, maestro. Eso le gustaba al fariseo. Y ay de usted si no le dijese maestro, ¿sí o no? Hay gente que cuando usted no les diga pastor, hermano, se enojan. Hermano Juan, ¿cómo está? Yo, bien. Entonces, si usted no me dice pastor, ya me enojé. Hay gente que usted no le dice pastor, se enojan. Si usted no le menciona esa autoridad que tiene, se enojan. Se indisgustan. Ay, hermano. Apóstol. Apóstol. Y si usted no le dice apóstol, se enoja. Y hay otros que les gusta que le digan arcángel. Eso ya ha roto toda barrera. El vicario de Cristo. Oye, su hermano, eso es profundo. Perdón, pero los romanos allá en Italia están locos. El enviado de Cristo. No, hermano. Esa gente acabó de nacer como en 1900, ¿qué? Por mucho. 1940, 1930. Y estamos hablando que ahora estamos en el siglo XXI. Y Cristo fue el primer siglo. Él partió la historia. ¿Sí sabía que la historia se partió en dos, sí o no? ¿Quién la partió? Cristo. Antes y después. Por eso hay un antes y después de Cristo. Hay un AC y hay un DC. Oiga, hermano, tiene que entender eso. Que Dios es real. Que la historia se partió con algo. Que algo, hay algo en la atmósfera. Hay algo en el ambiente. Hay algo que el Señor quiere hacer. Amén, hermano. La historia se partió. No hay ningún vicario de Cristo, ¿yo? No hay ningún enviado de Cristo. Aquí todos somos hijos de Dios. Pero que el Señor me sacó del cielo y me envió. Eso es una blasfemia y una herejía. Cierto que sí, totalmente. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que le gusta a los fariseos. Le gusta que se le arrodillen. Oye, hermano, a ningún hombre no le podemos arrodillar. Y cuando digo arrodillar, es arrodillarse en cuanto a clamor. Protégeme, bendíceme. ¿Verdad que sí? Al único que nuestras rodillas se deben doblar es al Señor. Es al Señor. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Y vamos a Mateo capítulo 6, el verso 5. Estamos tocándolo los fariseos. Gloria al Señor. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, hablando del fariseo, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de quién. Oye, hermano, yo no sé, estos fariseos sí escalaron, ¿no? Porque olvídese que yo me voy a poner a arrodillarme, lo puedo hacer, pero yo no me voy a tirar allá en la calle a orar, no, cierto que sí. Yo vengo a la iglesia, ¿qué? A orar,
aquí en la esquina, a levantar las manos. Padre que estás en el cielo, aquí estoy. No, no tiene gracia. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, como Israel, eres una nación religiosa, vamos a decirlo así, es una nación religiosa, es normal que ellos oren, pero salían a la calle a orar. Pero no era para orar para que Dios los escuchara, era para que los vieran. Era para que los vieran, los aplaudieran, los exaltaran. ¿Verdad que sí, hermano? Pero eso no era el propósito de Dios. Porque la Biblia dice, mas tú cuando ores, el 6, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es Dios. Ahora no malinterprete. Entonces, ¿por qué oramos así? Porque esto es una asamblea. La Biblia también enseña lo del clamor en asamblea. Lo que está diciendo es que cuando usted ore, no lo haga para que el hombre que lo vea. Yo imagino que aquí los que ya llevamos tiempo en la iglesia, usted ora en su casa, tiene que tener su espacio, su cuarto, la sala, no sé, un espacio donde usted va a orar. En la casa mía hay un lugar donde yo tengo designado para orar. Ese es el lugar donde yo oro. Su nombre, gloria. ¿Cierto que sí? Y es un lugar donde nadie me ve. Es un lugar donde me lo está viendo ¿quién? El Señor. Y el Señor que ve en secreto te recompensará ¿qué? En público. Hay que aprender a orar. ¿Por qué una persona no ora? Primero, puede ser que no crea. Segundo, nunca ha orado bien. Tercero, no sabe orar, ¿sí o no? Y cuarto, no recibe respuesta. Y no recibe respuesta porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y yo tengo que saber qué es lo que pido. Porque yo me estoy presentando delante de un Dios que santo, puro, perfecto. Dios no necesita que yo le cante. Por ejemplo, yo decir, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno. Yo le pregunto, ¿será que en el cielo no hay ángeles más afinados? ¿Sí o no? ¿Se imagina usted una voz angelical? ¿Por qué Dios tiene que prestarme atención a mí como ser humano? Él lo hace porque nos ama. Nosotros somos una creación diferente. ¿Cómo se crearon los cielos y la tierra? ¿Por mandato cómo? Hablado. ¿Cómo se crearon los animales? Por la boca de Dios, por la palabra. ¿Cómo se creó el ser humano? ¿Cómo? Con las manos. Dios hizo, ya cuando fue al ser humano, Dios cogió su mano. Su mano. Nosotros somos una creación especial para Él, aunque usted no lo crea. Nosotros somos una creación especial. Dios nos ama, mano, demasiado, hermano. Se lo digo. La Biblia dice, Dios hizo al hombre perfecto. Pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Porque Dios a nadie lo forma perverso o torcido. Cada uno se va corrompiendo conforme va creciendo y la sociedad aporta para eso. Pero yo cuando veo que un niño nace, yo no lo veo diciendo palabras. No lo veo con un cuchillo de una. La sociedad se presta para eso. ¿Cierto que sí? Dios hizo al hombre perfecto, recto, limpio, pero el hombre buscó sus propias perversiones. Y al ver que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, usted por eso ve que en el Antiguo Testamento, eso sería más teología, es un punto de estudio más profundo, pero usted que en el Antiguo Testamento, usted ve como un Dios como más severo, más de castigo, porque es que era o usted cumple o no cumple, porque yo te di oportunidad, porque es que es triste
Adán y Eva perdieron la batalla estando ¿en dónde? En el paraíso, en un jardín. Y Jesús ganó la batalla estando ¿en dónde? En un desierto de 40 días ¿de qué? De ayuno. O sea que no es el lugar en donde yo esté. ¿Cierto que sí? No es el lugar. Es lo que yo tenga por dentro. Es lo que yo me determine. Adán y Eva perdieron la batalla y con ellos al perder la batalla heredamos ¿qué? El pecado. Lo heredamos. Pero así como heredamos el pecado cuando vino Cristo, también podemos heredar la salvación, la vida eterna. A su nombre, gloria. Yo no quiero personalmente, yo no quiero maldición para mi casa, yo no quiero enfermedad para mi casa, yo no quiero ruina para mi casa. Usted y yo vamos a pasar dificultades. Escuche bien, el cristiano pasa por dificultades. 7 veces cae el justo, pero 7 veces ¿qué? Jehová lo levanta. Usted también tiene que ser como el corazón cuando lo ponen a esas máquinas. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero el Hijo de Dios nunca va a estar abajo. Nunca. O sea, siempre, siempre abajo, no. Tiene que subir. Pero para que el orgullo no se le eleve, venga, vuelva, baje. Pero para que no reniegue contra Dios, vuelva y suba. Para que vea la gloria de Dios. Para que vea el poder de Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En las debilidades. El apóstol Pablo estaba lleno de una enfermedad en los ojos que le producía pus, materia. Hasta podría ser algo fétido, dicen. Pero él le decía, Señor, quita de mí esta enfermedad. Quítala. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo conozco a Dios cuando estoy débil. Yo conozco a Dios cuando tengo escasez. Yo conozco a Dios cuando me enfermo. Yo conozco a Dios cuando hay muerte, cuando hay hambruna. A su nombre, gloria. Es en ese momento cuando el ser humano tiene que clamar al Señor y Él manifestará su gloria. Porque Cristo le dijo a Marta, Marta, si tan solo pudieras creer, si tan solo no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Hoy le invito para que crea. Hoy le invito para que no ponga su mirada en el obstáculo, para que no esté mirando eso. Las cosas pueden cambiar en el nombre de Jesús. Y si no, hermano, pues la incredulidad no le va a ayudar mucho. Crea. La Biblia me gusta lo que dice Job. Y si aún él me matare, aún yo seguiré esperando en él. Aún seguiré creyendo. Si a él me matare, yo seguiré creyendo en él. Estuvimos hablando el domingo pasado de Sara y Abraham. 2 parejas que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Sara, una mujer estéril. ¿Cómo Dios le promete un hijo a un estéril? ¿Cómo Dios le promete algo a alguien que no tiene? No tiene. Dios es capaz de hacer cosas terribles con usted y conmigo. Como leímos ahorita en el culto, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano y amigo, mire, le voy a decir algo muy específico y puntual. Ningún ser humano fue creado al azar. Usted pidió nacer, hermano Robert. Usted dijo allá en la nada, Dios, mándame a mí en la tierra a través de la mamá tal. Usted simplemente nació. Y le voy a poner un ejemplo aunque usted no crea. Sin conocer a nuestros papás, Dios nos hubiera puesto a escoger. ¿Quieren nacer de esta mamá pobre o esta mamá rica? ¿Qué hubiera escogido usted? De una. Usted sabe que sí. Dios me dice, ¿quieres nacer de tu papá o quieres que tu papá sea Álvaro Uribe? ¿Usted qué hubiera dicho?
Usted puede decir, no, pero usted por la economía, usted sabe a qué se va. ¿O qué quiere? Porque así es el hombre, pero usted no eligió, usted no escogió, usted ni siquiera, o Dios le hubiera dicho, ¿quieren nacer en Colombia o quieren nacer en Suiza? ¿Cierto? Vea, hermano, es que estamos, ¿cierto que sí? Usted hubiera escogido Suiza, estuviera por allá en Europa viviendo bien, tranquilo, nada de tanto conflicto, porque acá hay mucho problema, en Colombia hay mucho problema, mucho vecino, hermano cansón, mucha cosa en Colombia. Dios bendiga esta tierra también. Pero usted no fue creado al azar. Usted no fue creado al azar. Todo lo que a usted le ha pasado tampoco ha sido coincidencia. El hecho de que usted esté vivo o viva, eso es un milagro. ¿Sabe a cuántos hoy están enterrando y llorando y haciendo una fiesta fúnebre? Un ritual fúnebre. Cuando el espíritu de la muerte llega, supongamos, entró el espíritu de la muerte a mi casa. Cuando ese espíritu de la muerte entra es para llevarse a alguien. Cuando está la muerte ahí, la muerte es un espíritu y quiere llevar, y su tarea ¿cuál es? Matar, llevarse. Eso entró por el pecado, por Adán y Eva. Pero cuando somos librados de eso es porque hay un propósito. Y por eso a veces uno no entiende, hermano, cuando Dios quiere contar con usted, hermano y amigo. Y por eso la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero ¿en qué me ayuda que mi papá se muera? ¿En qué me ayuda en que me hayan echado de la empresa? ¿En qué me ayuda esta enfermedad? Lo que yo no entiendo ahora, lo va a entender usted después. Pero al que ama a Dios, al que teme a Dios, todo le ayuda para bien, hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre, el tiempo corre. Y hay que seguir predicando la palabra para no quedar cortos. Amén. Estamos hablando de los fariseos, que era gente que le gustaba la posición, el aplauso, la gloria, cierto, de la gente. Pero Dios no nos ha llamado a esto, Dios nos ha llamado a ser siervos de Él. Amén. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Gloria al Señor para siempre. Alabe al Señor en esta noche, en esta mañana. Dice 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de ¿qué? En el día de reposo. Vamos a ir entendiendo qué es una sinagoga. Para usted, hermano, ¿qué he escuchado que es una sinagoga? Aporte. Un lugar, amén, un lugar de culto de judíos. En vez de decirle iglesia, le dicen sinagoga. En vez de decirle vamos a la iglesia, ellos le dicen vamos a la sinagoga. Entonces, sinagoga es un lugar, un recinto donde la gente va a escuchar la palabra y a orar. Y dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Aporte. Yo quiero saber si sabe. Sábado. El sábado. ¿Y qué es ese día? ¿Qué no se podía hacer? Trabajar. Ninguna fuerza física. El día de reposo era un día para dedicarlo a Dios. Amén. Y era el día ¿cuál? Sábado. Era el día sábado. Bueno, eso me gusta para que vamos entendiendo esta palabra. ¿Cierto? Jesús enseñaba en un día de reposo. Un día en que no se podía hacer ningún esfuerzo físico, trabajo. Y Jesús hacía la obra de Dios. A veces uno dice, este es mi día de ¿qué? De reposo. Y se mete tremendo reposo. Se olvida de Dios. Los judíos, ¿ha visto usted algún árabe pobre?
¿Ha visto usted alguna gente de por allá del Medio Oriente pobre, arruinada? Es más, esta gente es tan inteligente que es el único país que he escuchado. Tendría que investigar. Porque esa gente, hermano, Dios los escogió. Esa gente es muy inteligente. Esa gente personalmente pueden hablar hasta 10 idiomas. Es el único país donde yo he escuchado que por la sequía inyectan las nubes para que llueva. Eso no ha llegado todavía por acá. Eso es terrible, hermano. Esos países tienen un avance. Y aquí hablando así porque, o sea, los dueños de los equipos europeos que usted ve, los dueños, son esos árabes. Por ejemplo, no quiero que después me digan, vea, el pastor está hablando, como nos ven otra vez, no, solo para, por ejemplo, ese equipo de Real Madrid, usted aquí dice Emirates, Emiratos Árabes. El dueño de ese equipo es el dueño, los accionistas mayores son puros árabes. También de esos países, de esos equipos de ahí de Francia, también son árabes. ¿Verdad que sí? Mano, cuando el Señor decide bendecir a un pueblo, lo bendice, hermano. Lo bendice. Y es más, en esos países árabes no hay la riqueza que hay en ¿dónde? En Colombia. Si usted mira, esos son tierras ¿qué? Áridas. Desierto. O sea, analice usted un mapa, vaya a Google Maps, se aleja, y usted ve eso, hermano, amarillo. Pero usted se acerca a Colombia y usted ve eso verde. Ve verde. Hay bendición en este país. Cierto que hay bendición, pero los hombres no sabemos aprovecharla. Entonces, ¿cómo usted explica que en un desierto, ¿sabe qué es Dubái? ¿Sabe usted qué era Dubái? Un desierto, pura tierra. Hoy en día es uno de los países, hermano, más ricos, y el que quiera ir allá a un viaje, le cobra. Hay que saber aprovechar lo que Dios le da, hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo yo no voy a progresar teniendo ríos, mares, peces, montañas? Hermano, esto aquí habla que hay pecado en esta tierra, hermano. Que hay maldad, que hay ruina, ¿o no? Que uno también tiene que meterse ahí. Algo no estoy aportando y algo debo hacer para que eso cambie. ¿Cómo usted explica que en un desierto la gente sea así? ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo usted explica eso? Alabado el nombre del Señor. Pero esta gente cuando llega el día de reposo es para buscar a Dios. Es para exaltar a Dios, para darle gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Para bendecir al Señor. Cuando usted saca el día de reposo, nosotros no creemos en un día de reposo. El reposo ya es Cristo. ¿Oyó? Ya nosotros no somos judíos. Ellos lo siguen guardando hasta el día de hoy. El verso 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 ¿qué? Años tenía espíritu de enfermedad y andaba como y en ninguna manera se podía enderezar. Esto es lo que más me sorprende a mí, hermano. Esto es lo que más me llena de dolor. Hay gente que no cree. Hay enfermedades que son por naturaleza, físicas. O sea, hay enfermedades que con pastilla, con una cirugía se arreglan. Pero hay enfermedades que aunque usted no crea, son espirituales. Así usted le meta pastilla, le meta lo que sea, no se va a sanar. No se va a curar. No se va a curar. Aquí la Biblia dice una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y ese espíritu la mantenía como encorvada, con la mirada al piso, la tenía humillada. ¿Verdad que sí? Ese espíritu la tenía encorvada, hermanos. Pero lo más triste es que esta mujer, ¿en dónde estaba la mujer? ¿En dónde estaba la mujer? En la sinagoga. ¿Estaban dónde? En la iglesia. En la iglesia y 18 años con un
espíritu de enfermedad. Eso se llama ser un hipócrita, pero para el líder religioso. ¿Cierto que sí? 18 años en la iglesia y nadie se dio cuenta que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Que la causa por la cual ella estaba encorvada era por causa de algo espiritual. No era algo físico. Era algo que se necesitaba la intervención divina. Nadie con discernimiento, nadie con revelación. No había profeta en esa sinagoga. Esta mujer estaba oprimida por el diablo, un espíritu. Es triste saber que mientras ellos estaban en la sinagoga, alabando, adorando a Dios, estudiando la palabra, también estaba un espíritu a través de esta mujer atormentándole con una enfermedad. Qué triste, hermano. Qué triste, ¿verdad que sí? A su nombre sea la gloria. Entonces, el verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba ¿a quién? A Dios. Eso es lo que pasa con las personas que no conocen a Dios. No, espiritualmente le voy a hablar. No significa que estén encorvados físicamente, pero espiritualmente están encorvados. Y con la mirada al piso, con la mirada abajo, entonces no pueden ver las maravillas de Dios. No pueden ver el poder de Dios. No pueden ver la gloria de Dios. Porque están encorvados. Entonces no pueden alabar, no pueden exaltar, no pueden leer la Biblia. Si la leen se duermen, bosteza, le da sueño. ¿Verdad que sí? Alabado el nombre del Señor, porque la persona está encorvada. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Jesús puso su mano sobre ella. ¿Y ella qué? Se enderezó. ¿Qué es lo que hizo cuando se enderezó? ¿Qué dijo? Alababa, glorificaba, empezó a exaltar a Dios. Antes no lo hacía porque estaba encorvada. Porque estaba, hermano, con su mirada en el piso, agachada. Y eso es lo que muchos necesitamos en esta mañana. Usted necesita un toque de Dios. Usted necesita una revelación de Dios. Usted necesita que el Señor hasta se le muestre si es posible. Hay gente que una mamá le decía, usted lo que necesita es que se le aparezca al diablo para que crea. No, usted lo que necesita es que se le aparezca a Cristo. Usted necesita que Cristo le toque ese corazón, le toque la mente, le rompa esas cadenas para que crea, para que exalte, para que alabe a Dios, para que predique su palabra, para que arregle su vida con Dios. La gente está así encorvada. Y a veces uno también se encorva. No. En el nombre de Jesús yo creo que Dios nos va a bendecir, hermano. No estaremos pequeños siempre. Dios nos va a bendecir, hermano. Yo he visto la mano y el poder de Dios. De la nada Él levanta a mucha cosa. Usted lo que necesita es un toque de Dios. Usted ya conoció desde pequeño, perdón la expresión, tanta rezadera, eso no sirve. Ayer le decía a unas personas, y con el respeto de la palabra, bueno, conocer a Dios desde el catolicismo es muy difícil, no hablando de religión, porque allí solo son prácticas religiosas, rece, fieste, una Semana Santa al año, y ya, se acabó todo, se acabó. Aquí es algo constante. Aquí te enseñamos que tienes que obedecer, que tienes que ser fiel, que tienes que arreglar tu vida y que Dios no es un yeso, no es una madera, no es una imagen, que Dios es espíritu, que Dios es real. Dios nos guarde de algún día hacerlo semejante a una estatua. A comparar, a bajar a Dios sobre eso. Y por eso el mundo, esta Latinoamérica, cuando uno estudia historia, ¿qué fue lo primero que vino aquí con los conquistadores? Su credo.
su religión. Nos mataron con eso. Nos mataron. Estudio esta historia. Cuando llegaron los conquistadores a Estados Unidos, ahí también hubo guerra, racismo. ¿Pero qué llegaron? Con la palabra, con el protestantismo. Hay que levantar universidades. ¿Sabe usted quién fue Harvard? Hoy en día Harvard, que uno estudió en Harvard, pero Harvard fue un pastor. Las universidades que hay en Boston, importante, también fueron de ministros, de pastores. ¿Sabe usted? Cuando llegó a Inglaterra, Inglaterra creció bajo la palabra de Dios. Ellos no son católicos. Los ingleses son protestantes. Estados Unidos no que se han descarriado. Se han descarriado. Pero ellos llegaron con la palabra. Los países, hermano, del Reino Unido, Escocia, Gales, son países protestantes y son países bendecidos. Países de Europa no llegaron con este credo. Respetan. Pero ellos comenzaron, los padres de esos países les enseñaron a temer a Dios. La palabra de Dios. Todo es difícil al comienzo, pero no siempre va a ser así. Eso yo sí lo creo, hermano. Llegará el tiempo donde tu problema no va a ser económico, no va a ser dinero. Eso va a cambiar. Va a tener otros problemas, pero económico no va a ser. Si usted le cree al Señor. Usted necesita un toque de Dios. El hermano Felipe, cuando él me contaba su testimonio cuando Dios le tocó, porque como éramos adolescentes, yo le conté, Dios me tocó, Felipe. Yo le conté, Dios me bautizó, aleluya. Yo le conté mi experiencia. Y como él era incrédulo, iba a la iglesia, pero él lo cuestionaba. Porque él tuvo un profesor filósofo. Y entonces él interactuaba. Un día Dios lo tocó y dijo, no. Se detuvo. Y dijo, Señor, si esto es real, yo quiero que usted me confirme. Así, sin el bullicio, sin batería, sin alabanza, sin nada que cause emoción. ¿Sí o no? Sin nada que cause euforia, dijo él. Y bueno, en un momento apacible, donde no había nada, Dios le volvió a ministrar eso. Así fue. Dios trata con la gente que está dispuesta. Dios trata con la gente que se humilla, que pide misericordia, diciéndole, Señor, yo soy un ser humano, yo no sé nada, tú eres grande, tú eres poderoso, aquí estoy, haga algo, Señor. Yo estoy seguro que si Dios les toca, que si Dios toca a Robert, toca a Jorge hoy, nos toca a todos en esta mañana, lo primero que iríamos a hacer, pastor, saque el bafle y nos vamos a predicar. Es lo primero que se haría. Es lo primero que se haría. No estoy diciendo que Dios no les haya tocado yo. Para que después no diga, pastor, quiero hablar con usted, una reunión. Bueno, no diga, una reunión. Aleluya. Usted necesita un toque del Señor. Usted tal vez dice, yo necesito más plata. Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Es triste decirlo, pero en las iglesias, así como esta mujer, hay personas que están encorvadas, influenciadas por un espíritu. Hay personas que tienen enfermedades espirituales. Pasan los años en la iglesia y esas personas no terminan siendo libres. Siguen ahí iguales. ¿Por qué sucede esto? Porque nos hemos convertido en una secta, en un concilio, y no en la obra del poder de Dios. Vamos rápidamente a Mateo 16, 18. Amén. ¿Qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos hacen parte de la iglesia de Cristo?
La iglesia de Cristo no es una denominación, escucha. El católico saca este versículo y dice, vea que es que Dios le dijo a Pedro esto. No, la iglesia de Cristo es un grupo de personas a nivel mundial que se han guardado, porque yo estoy seguro que en la iglesia pentecostal hay un remanente, que de Ministerio Verdad y Vida hay un remanente, que en remanente escogido no todos son salvos, hay un remanente, que en una iglesia tal hay un grupito de todas las iglesias que viven la palabra verdaderamente y ese grupito se va con el Señor. Porque no todos en la iglesia hacemos las cosas bien, eso es cierto. Pero le quiero decir algo, la palabra del Señor dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. El infierno no puede prevalecer contra un hijo de Dios. Les he contado un testimonio porque a mí me pareció curioso. Le digo por los nuevos, que yo estaba en un bus y estaba con una camisa polo, un pantalón de estos creo, y tenía mi camisa por fuera, venía a trabajar. No estaba con corbata ni saco, o sea, un hombre casual, ¿sí o no? Y me senté al lado de una muchacha, y normal estaba ahí, ella me miró, y yo la miré, y me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, ¿y usted por qué sabe? Es que veo. Y yo, estamos en el bus, eso fue hace mucho tiempo, hermano, yo era un adolescente, creo, un adolescente. Y yo le dije, era culto, y le dije, vamos para la iglesia, vamos. Me sorprendió. A mí me sorprendió eso porque nadie dice, vamos de una, o sea, así, y en un bus, vamos, y yo, vamos. Y fuimos para la iglesia. Fuimos para la iglesia, nos bajamos, y yo no la creía, hermano. Yo no creía, y yo, ve tan raro. Vamos para la iglesia, comenzó el culto, predicó el que estaba ahí predicando, el pastor dio la palabra, y él nunca se baja del púlpito a saludar a la gente. Él siempre se quedaba a acomodar la Biblia y la gente lo abordaba. Pero cuando se acabó el culto, lo primero que él hizo fue bajar y se fue donde ella. Yo quedé como rascándome, y yo, ¿qué es esto? ¿La conoce o qué? Porque uno conoce a su pastor, ¿sí o no? A la oveja uno conoce. Y cuando comienzan a hablar, entonces él le dice, le estaba como predicando, y yo, ¿pero por qué hizo él eso? Porque ya había predicado, y yo, tan raro. Cuando le dice a ella, para que haga la oración de fe. Y yo, esto está bueno. Y estábamos por allá, nosotros estábamos viendo, eso a mí nadie me lo contó. Yo le cuento lo que yo viví. Si usted me quiere creer bien, si no, no me crea. Yo tampoco voy a llorar. Amén. Y cuando ella iba a decir en el nombre de Jesús, no era capaz. No sé por qué no era capaz. En el nombre de, cuando va cayendo al piso, yo lo vi. Y empezó a espumarajos y una fuerza que él dijo, varones vengan delante de Dios, se lo estoy diciendo. Yo le estaba teniendo un pie, no fui capaz, me tocó pedirle ayuda a otro varón para que la tuviéramos, para que pudiésemos orar por ella. Oraron por ella, oraron. Al otro día fue al culto y empezó la alabanza. Eso parecía de película, porque ella no aguantaba la alabanza y decía, y salió corriendo, hermano. Yo la fui a perseguir, siga, no aguanto, no resisto, y se fue. Yo vi eso, yo lo vi. Entonces ahí entendí que cuando ella me dijo en el bus, usted es cristiano, no fue ella, fue el demonio que tenía adentro. El demonio me identificó. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra un cristiano. Que le van a hacer brujería, no puede. ¿Cómo así? La brujería no entra. Que le van a hacer un trabajo que le voy a echar a Changó, que se venga ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús, le echamos fuera. Amén, hermano. Lo echamos fuera. Vamos a hacerle usted ve que en el centro, usted ve al centro, dice, ligo, te recupero el amor, ¿cierto? Te lo devuelvo. Eso le pueden hacer a una persona. Pero nosotros no van a atar a ligar a una mujer que no queremos.
¿Cierto que sí? Sepa que usted está bendecido. Contra usted no puede el vudú, no puede la brujería, no puede nada de esas cosas que la gente hace. Aunque usted no crea, eso existe. Aunque usted no crea, eso es real. A su nombre, gloria. Como un día un hermano le pidió un favor a un pastor. En ese tiempo no era pastor. Oh, necesito que me ayude, que me ayudes. Pero como él estaba yendo a la iglesia, pero él también era satánico. Entonces dijo, bueno, ¿quiere la ayuda de Dios o del diablo? Porque está yendo a la iglesia, fue a la iglesia por hacer una trampa, por hacer un fraude. Siendo satánico, Dios lo llevó así. Bueno, ¿quiere que te ayude el diablo o Dios? El diablo. Entonces él dijo, vamos para la reunión entonces. Se fueron. Y cuando empezaron el ritual y se apareció ese demonio, ¡ay! Salió corriendo. La gente no cree, hermano, hasta que vaya una cosa de esas. Hasta que vea una cosa de esas. Hasta que vea una cosa de esas. Pero no necesitamos ver eso para creer, ¿oyó? Necesitamos ver a Jesús. Vamos a Lucas rápidamente, hermano. Lucas 14. Dice, cuando Jesús la sanó, mire lo que dice el hombre, el Lucas 14, 14. No, Lucas 16, 14. No, perdón, Lucas 13, 14. El Señor reprenda toda equivocación. Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Al líder, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tremendo, amén. Se enojó. El líder de esa sinagoga se enojó. ¿Por qué creen ustedes que se enojó? ¿Qué pudo haber sentido él? Celos, ¿verdad? Le dio envidia, le dio celos, porque él no fue el que sanó. Hermano, si aquí Dios usa sanando a alguien, que lo use, yo me alegro. Si Dios lo usa profetizando, que profetice, yo me alegro. ¿Verdad que sí? Eso no debe generarle a uno, pero a él le generó rabia. Dice que enojado le reprendió. Entonces Jesús le dijo, se enoja usted, pero usted en el día de reposo desata a su buey, va y le da de comer pasto un ratico, le da agua, vuelve y lo entra, ahí sí va al templo. Y yo no podía haber sanado a esta mujer. ¿Qué es mayor pecado? El que está desatando al buey. ¿Cierto que sí? Alaba el nombre del Señor. Estamos en un tiempo que es bueno que se amen los animales. Amén. Pero la gente ama más un perrito y un gato que al propio humano. ¿Cierto que sí? Uy, hermano. Hoy en día hay perros que tienen la casa, la pieza que usted y yo tenemos, queda pequeña para la pieza que tiene ese animal, hermano. O sea, hermano, ame los animales, acarícielo, dele comida. ¿Cierto que sí? Amén. O sea, vea, usted le pega a un animal y lo ve en un video para la cárcel, pero viene su vecino a amenazarlo con un revólver. A eso sí no le hacen nada. Eso sí no le hacen nada. El tránsito es persiguiendo por todo Medellín a los conductores que no sea taxi. Pero vaya usted la ley, vaya persiga a la guerrilla, vaya persiga a esa gente. ¿Cierto que sí? A esa gente no la persiguen, hermano. Bendito el nombre del Señor. Hoy en día vale más la vida de un animal que su vida. Hoy en día su cumpleaños no lo celebran, pero el cumpleaños del perro sí, y hasta con cono y gorro. Y le cantan feliz cumpleaños ladrando. Guau, 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 guau. Oye, hermano, que el Señor reprenda al diablo yo haciendo eso, hermano.
y le hacen tortica, le hacen todo. Oye, hermano, está bien que al animal hay que quererlo, pero no humanizarlo. No, mis niñas quieren los gatos, usted no se imagina. Gato que ven, gato que cogen, pobre animal, hermano, no lo pueden ver. Gato que cogen, gato que le tiran encima, lo acarician, pero acá quieren los animales porque dice la Biblia que el impío es cruel hasta con las bestias. A los animales que quererlos, pero no humanizarlos. Cierto que sí. A su nombre, gloria. Estamos en una generación terrible. Una generación como este hombre que prefería favorecer a su buey que al humano que estaba encorvada. A su nombre, gloria. Cuando yo le pregunto, como le dijo el hermano Eliab a David, ¿a qué has descendido, David? Porque David, papá, lo mandó a que le llevara queso y pan a sus hermanos para la guerra contra Goliat. Y el hermano le dice, ¿a qué has descendido? Como ya sabía que él fue que lo ungieron, empezó a recriminarlo. ¿A qué vino usted aquí? Hermano, ¿a qué has venido usted? ¿A qué vino hoy a la iglesia? Yo vengo a la iglesia no porque sea el pastor y porque me toque predicar. Yo vengo a la iglesia, hermano, porque es mi necesidad. Y es más, antes de que llegue la gente, yo ya me he arrodillado un tiempo. Señor, visítanos hoy, dame la paz, toma el control de esta semana, tócame, dame una experiencia, cámbiame. Llego y pido perdón. De hecho, Dios me cambió el mensaje, pero vamos a hablar un tema en estos días sobre el perdón. Porque a la gente le pesa pedir perdón. Ay, no pida perdón, diga disculpa, no pida perdón. Perdón, que eso no tiene nada de malo. Eso es ser cristiano. Cuando usted dice perdón, fallé. Y no pide perdón diciendo, ay, perdóneme, yo hice esto por esto. No, perdón, yo fallé. Yo fallé, yo. No justifica, yo fallé. ¿Verdad que sí? Por ahí empieza la obra. Por eso usted ve que uno crece y el otro no crece. Porque no es capaz de perdonar, no es capaz. Y perdonar no es olvidar. Porque no somos capaces de olvidar. Perdonar es recordar sin rencor, sin odio, sin rabia, sin amargura. Ser cristiano no es solo aplaudir, predicar, gritar, chispa, llama, fuego. No, ser cristiano son unas conductas que el mundo no le enseña. El mundo le enseña, su vecino le gritó, ¿cómo? Vamos a pararnos en la raya también. ¿Sí o no que sí? Por eso como decía un hermano, y no copio de nada, decía él. Como diciendo, y no copio de nada. No, aquí no somos así no copio, a ver, ¿cómo fue? No, eso no es de cristiano. Que el Señor nos ayude, hermano. Qué terrible, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos enseña el mundo. A usted le pegaron, pegue. A usted le dieron, dele. A usted le están recriminando, recrimine. Pues el camino del Señor es, si a usted le están dando, lo están amenazando, dobla tus rodillas. Dios le puede proteger, Dios le puede guardar, Dios le puede hacer invisible ante sus enemigos. A uno de los pastores le estaban esperando en un camino cerrado, aquí era la iglesia, y era un callejón, por ahí tenía que salir. Lo vamos a matar en ese tiempo, hermano, que el evangélico por acá en Colombia o en Antioquia eras duro, era muy perseguido. El que conoce la historia de cómo nació la iglesia evangélica en Colombia sabe tanto pastor que ha muerto, tanta gente que persiguieron, que le dieron pelas. Cierto que sí, que el párroco decía, no escuchen a esos, y eso la gente, porque la ley del párroco era la ley de Dios en ese tiempo. La gente hoy en día ha tenido más conocimiento, ¿cierto? Y recuerdo que el pastor oró, tenía una decisión, quedarse en el templo para que lo mataran o salir, porque tenía que salir. Se arrodilló, Señor, ten misericordia, empezó a orar, a clamar. Se despidió un hermano, Dios le bendiga, yo tengo que salir. Yo tengo que ir a hacer esta visita, lo que pase aquí que me están esperando. Salió el hombre y los que lo estaban esperando para matarlo con
machete, cuchillo. Él pasó derecho, no dijo nada, pasó derecho. Dice que cogió la canoa y se fue. Al rato tocaron a ver, pastor, que salga, que salga. Bueno, no, era un callejón, que salga. Y él dijo, pero ¿cómo así que salga? Acabó de pasar al frente de ustedes y no lo vieron. Y esos enemigos entendieron que ese hombre tenía algo diferente. Dios a usted le puede guardar. Dios le puede hacer invisible. No es que usted se convierta en el hombre invisible, no. Porque esto no es puro misticismo. El evangelio es poder de Dios. Dios puede vendar los ojos de los enemigos para que lo vean. Dios le puede guardar, proteger. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué es la milicia, hermano? El ejército. Eso, hermano, como que no están estudiando, ¿qué? Hay que estudiar más cultura general, ¿o qué, hermano? Va a regañar a este pueblo en estos días. Hago preguntas y no respondo. ¿Qué es la milicia? El ejército. La guerra que está ya enlistado. Las armas ¿cuáles son las armas de los grupos armados? Dígame. Los misiles, granadas, pistola, cuchillo, la intimidación, amenazas. Cierto que esas son las armas de ellos. Y a través de infundir temor y miedo, esa es su estrategia. Pero la Biblia dice, las armas del cristiano, las armas de nuestra milicia, no son carnales. O sea, Dios a usted no le dio cuchillo, no le dio arma, ni granada, ni espada. ¿Cuál es el arma, hermano? Felipe no me dice. ¿Cuál es el arma que Dios le dio? La oración, la palabra, la espada, la Biblia. Esa es su arma. ¿Cuál es su arma? La oración principalmente. Orar. Señor, mira esta situación que me está pasando. Señor, ten misericordia. ¿Qué es lo que debo hacer? Pelea por mí. Justifica mi causa. Recuerdo a uno de nuestros hermanos. Él nunca ha pagado extorsión. Tiene su empresa de puertas de madera. Yo hasta fui a trabajar allá cuando estaba más pequeño. Un trabajo terrible, hermano. Hasta me llevé a mi hermano. Recuerdo en ese entonces. Y él nunca pagaba extorsión. Bueno, a veces si al cristiano le toca por su integridad orar a Dios y a veces Dios obra de maneras diferentes. No hay que juzgar eso. Ya le decían que tenía que dar tanta cuota y él dijo, venga hijo, les puedo dar un mercado, les puedo dar algo, pero él no quería dar plata porque sabía. Hay cosas que le toca a uno, la verdad. Pero él empezó a orar al Señor, porque eran dos fulanitos que lo estaban, hermano, estaban dándole. Y aquí yo le quiero decir algo, que Dios es justo, Dios es misericordioso. Usted dirá, pero ese Dios sí es malo. No, Dios le guardará a usted. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a orar a Dios. Señor, ten misericordia. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está pasando. ¿Y sabe qué sucedió a la semana a estas dos personas? Les dieron de baja. El hermano se libró de esa supuesta extorsión que le estaban haciendo. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por sus hijos. La Biblia dice, y el que los toca, toca como a la niña de sus ojos. ¿Usted cree que si tocan a mis hijas, uno como papá que se siente, se molesta? ¿Cierto que sí, hermano? Se molesta, se indisgusta, uno quiere hacer algo. ¿Usted cree que le tocan a usted? Y no, eso no pasó nada, eso. El que toca a un evangélico se metió en un problema serio. Otro testimonio de un pastor. Él estaba con su esposa. Y en el pueblo, uno de los del pueblo, un borrachín, le pegó a la esposa así en su trasero. ¡Pah! ¡Pastora! Ese pastor se llenó de una, hermano, Dios me guarde de eso.
Dios me guarde. El hombre, gloria al Señor, retuvo su ira. Hermano, que eso sí faltarle respeto en la cara. Retuvo su ira. ¿Sabe qué se fue a hacer él? Pedir misericordia. Señor, mira lo que ha hecho este hombre y me ha avergonzado. Hermano, o sea, lo mínimo que uno hace es pelear. Señor, pero no puedo usar mis manos. No puedo pelear. Ten misericordia. En esa semana, ese individuo que cometió ese pecado, hermano, Dios da la vida y también la quita. Ese individuo estaba en un caballo. El caballo hace este movimiento, ¿cierto que sí? Entre eso tenía una cosa de aguardiente aquí, era muy borrachín. Y mientras eso el caballo forcejeó una cosa y ¡plá! Se quebró esa botella. Aquí se le rajó, no hubo tiempo. Se le salió todo, hermano. Se le salió todo, se desangró rápidamente. Dios le contestó a ese hombre en una semana. Eso a mí me parece hasta normal de Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Y Dios defiende a sus hijos. O sea, Dios defiende a su hijo, al que ora, al que paga un precio, al que está siendo fiel. Dios lo guarda. Dios lo protege. A su nombre sea la gloria. Ahora, como hablamos el tema, que ya el tiempo se me acortó, ¿qué es usted? Usted es un religioso más en la tierra, que solo practica religión, rezos, ora, pero vive como le da la gana. ¿Qué es usted? Dice, soy cristiano, dice, soy seguidor de Dios, pero, a ver, ¿qué es usted? ¿Pertenece solo a una iglesia? ¿Está buscando un concilio? ¿Está buscando una denominación? ¿O está buscando ser un seguidor de Cristo? Porque el fariseo era un seguidor de una religión. ¿Que cuál era? El judaísmo. Pero ellos no tenían poder de Dios. Ellos sabían la ley, pero no sabían nada. Pero llegaron los apóstoles, gente humilde, gente de abajo, conocieron la palabra y tenían el poder de Dios. El fariseo, ¿cuántas veces por semana ayunaba? 2. Al mes 8. Eso es mucho ayuno, hermano. Pero no había respaldo de Dios. Los apóstoles ayunaban, oraban y tenían ¿qué? Respaldo de Dios. Porque sí vivían la palabra, vivían un evangelio de perdón, un evangelio de reconocimiento, un evangelio de respetar la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Y por eso en esta mañana, como esta mujer que llevaba 18 años encorvada, si estás encorvado, aquí está Jesús. Si estás encorvado, aquí está el que te puede tocar el cuerpo. Aquí está el que te puede tocar el espíritu, el alma. Si estás enfermo, aquí está el que te puede sanar, hermano. Deja que Dios te toque. No siga viviendo un evangelio normal, un evangelio acomodado. Es triste, mira, aquí está la iglesia. Y hay hermanos que teniendo la iglesia y no vienen. Cierto que sí, no vienen al culto. Dice, no, yo no voy a ir al culto, voy a quedarme durmiendo. No tienen vida espiritual. No están vivos, están secos, se han muerto. Pero usted, hermano, que quiere vivir, usted vino hoy porque quiere vida espiritual. Usted vino hoy por algo. Usted vino hoy, es que me invitaron. No, usted vino hoy porque el Señor le trajo. De eso estoy seguro. Hubo una fuerza espiritual aparte, una fuerza aparte de la humana. Esto aquí no hubo poder de convencimiento. El Señor le trajo para que oyera su palabra y le está diciendo, yo no te quiero ver encorvado, yo no te quiero ver con la mirada al piso, yo te quiero tocar, te quiero levantar, te quiero reedificar, te quiero restituir para que prediques mi palabra. El Señor quiere quitarte esa ruina, esa plaga también que está destruyendo a la humanidad. A su nombre, gloria. Está triste el Señor, hoy le puede dar paz. Está cansado, hoy el Señor le puede dar libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Cierra ahí sus ojos. Cierre ahí sus ojos, hermano. Ten misericordia, Padre. Hermano, ahí donde está ahora el Señor, dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, levanta mi vida. Dile: no quiero seguir, no quiero vivir un evangelio como esta mujer que desafortunadamente estaba 18 años encorvada por Satanás, encorvada, que no podía ver, no podía experimentar ni alabar a Dios. Pero cuando Cristo la tocó, entonces empezó a glorificar, empezó a cantar a Dios, empezó a exaltar su nombre. Aleluya, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Ten misericordia. Dile: Señor, levántame. Dile: Señor, sáname. Dile: Señor, dame un toque, dame un toque. Dile: Señor, resuelve mi problema, Señor, para poder servirte. Oh, el Señor quiere contar con usted. El Señor quiere contar con tu vida. El Señor quiere contar contigo. No te sigas. No sigas creyéndole al enemigo con esos pensamientos de que no sirve para nada, de que no eres nadie. El Señor te trajo hoy. El Señor te permitió llegar hoy. Él quiere sanar esas heridas que los hombres le han dejado, que la violencia le dejó. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tu alma. Oh, Él quiere sanarte en esta hora. Oh, Espíritu Santo, sana las heridas, sana los corazones. Dile: Señor, yo no quiero estar encorvado. Señor, danos vida espiritual. Señor, levanta de aquí predicadores. Levanta de aquí maestros de tu palabra. Rompe las cadenas, Señor. Señor, toca a través de tu Espíritu. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, levanta. Espíritu Santo, restaura. En el nombre de Jesús, dile: Señor, tócame. Aquí hay vida de Dios. Dile: Señor, esta es su oportunidad para que le diga a Dios: si eres real, tócame. Si eres real, ten misericordia. Oh, de mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, tócanos en esta hora. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Poder de Dios toca. Poder de Dios ministra. Poder de Dios sana. Poder de Dios restaura. Poder de Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús, gracias. Dale gracias por su misericordia. Dale gracias por su fidelidad. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios mío, que esta palabra llegue. Que esta palabra, Dios mío, hágale efecto. Hágale efecto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, gracias por este. Pero hay un remanente que no ha cambiado al Señor.